¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Revelaciones? De verdad, siempre es un gusto que nos acompañen en este espacio de análisis, de reflexión, de opinión. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema del terrorismo de los cárteles, o los cárteles son organizaciones terroristas. Pero más allá de una discusión en materia de violencia, le vamos a dar este tono político. ¿Por qué? Porque el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo en la semana que tenían que ser declarados ya como organizaciones terroristas. Incluso él ya firmó precisamente el documento necesario para que en Texas así se les trate. Y le pidió a Joe Biden, ¿no?, precisamente que haga lo propio. Sin embargo, pero el gobernador de Texas se hace o quiere venderla muy barata. Él, como Biden y como toda la clase política de los Estados Unidos, saben perfectamente que el día que Estados Unidos a nivel federal declare organizaciones terroristas a los cárteles, en ese momento se acabó el negocio para todos. Y es que a final de cuentas tendrían que investigar su financiamiento. Ese financiamiento, esas relaciones financieras que llevan directamente al lavado de dinero. ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿En dónde? En el sistema bancario de Estados Unidos. Y nos toparíamos con los grandes bancos involucrados precisamente en ese ilícito o relacionados de una u otra manera con los cárteles de la droga mexicanos. ¿De verdad se van a atrever a hacer eso? O el tema de las armas, y lo sabe perfectamente Greg Abbott. En Texas se venden armas por todos lados y muchas van directamente a los cárteles mexicanos. ¿De verdad van a investigar a la industria del rifle, a la Asociación Nacional del Rifle y sus relaciones, a las empresas, a las armerías y sus relaciones con los cárteles, que sería su obligación, en dado caso, por supuesto, de que fueran organizaciones terroristas? Y lo más serio de todo esto, ¿quiénes crearon a los cárteles? La élite político, empresarial, militar de ambos lados de la frontera. Todo esto vamos a hablar con el periodista Kurt Hartbart, aquí precisamente en Revelaciones. Vamos a profundizar con el periodista independiente Kurt Hartbart, aquí precisamente en Revelaciones. Kurt, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, muchas gracias por el espacio, el tiempo. Oye, ¿tú qué lectura le das a esta declaración de Greg Abbott, el gobernador de Texas, que a final de cuentas ya designa a los cárteles mexicanos como grupos terroristas? ¿Qué lectura le das a esta medida, a esta acción y el alcance de la misma? Bueno, hay que verlo primero con un enfoque electoral, ¿no? Greg Abbott ya está buscando la reelección este noviembre, pues contra su contrincante Beto O'Rourke. Entonces ya estamos llegando al último mes de la campaña, ¿no? Abbott tiene la ventaja, ¿no? Porque es del Partido Republicano y Texas es un estado republicano por antonomasia. Sin embargo, pues algunas encuestas han mostrado que pues la ventaja se está estrechando un poquito, ¿no? Entre 5 o 7 puntos de ventaja. Entonces es pues algo que hay que ver primero con un enfoque electoral, ¿no? Esto de intentar designar los cárteles mexicanos como terroristas es algo que va a entusiasmar a su base de votantes de la derecha, sin lugar a dudas, ¿no? En cuanto al alcance de su decreto, es nulo. Es decir, es un gobernador de un estado, no puede designar a un grupo como terroristas. Esa es una atribución que depende del gobierno federal. Texas ni siquiera cuenta con una ley que tenga que ver con el terrorismo, ¿no? Entonces, lo que dice su decreto es que la policía estatal tiene que seguir buscando a pandillas que están cooperando con los cárteles mexicanos, intentar confiscar sus propiedades, cosas que ya están haciendo, ¿no? Entonces, no tiene ningún efecto legal en absoluto. Además, ni siquiera es una ley, es un decreto desde la oficina del gobernador, ¿no? Oye, Greg, más allá de esta situación, ¿le convendría a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, el hecho de declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas? Pues justamente en la carta del gobernador Joe Biden, eso es lo que están intentando instar a que hagan. Pero esto es un paso que es un paso fuerte, ¿no? Si vemos los pues, efectos legales de esa designación, eso dice que cualquier ciudadano de Estados Unidos, ¿no?, que tenga algo que ver con esos cárteles,
pues ya está cometiendo un crimen grave, ¿no? Tomando en cuenta, creo que lo hablamos en la última entrevista, ¿no? En este programa, qué tan difundido, qué tan difuso es, ¿no? El tráfico de drogas en Estados Unidos. Esto implica de repente hay miles o decenas de miles de criminales en Estados Unidos, nada más personas que están, ¿no? Comprando o vendiendo droga que vino de Estados Unidos, ¿no? Entonces, de repente, pues amplia enormemente, ¿no? Esta red de personas. También cualquier negocio que sin saber o pues conscientemente tenga algún negocio ahí, ¿no? Lo que hace, por supuesto, es que crea las bases o crearía las bases para que Estados Unidos intervendría más fuertemente en los asuntos internos de México, ¿no? Y por eso la derecha mexicana incluso ha estado abogando precisamente por eso, que Estados Unidos haga uso de esa designación de organización extranjera terrorista, ¿no? Precisamente porque ellos quisieran ver ese tipo de intervención. Pero desde el punto de vista de Estados Unidos, hay una razón por la que no lo han hecho, ¿no? Porque pues conllevaría muchas consecuencias, no, es decir, no intencionadas dentro del país mismo, ¿no? ¿Cómo cuáles, mi querido Cor? Pues precisamente eso, ¿no? Es decir, si estás designando a las cárteles como organizaciones terroristas, ¿no? Tiene toda una serie de consecuencias incluso para negocios. ¿Cómo cuáles, mi querido Cor? Tomemos, por ejemplo, la industria de las armas en Estados Unidos, ¿no? Por eso el gobierno mexicano está justamente demandando ahorita a varias empresas de armas en un tribunal de Massachusetts allá. Es decir, si de repente hay un nombramiento de designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ¿qué hace eso a la empresa de armamentos que están ganando mucho dinero vendiendo armas a México, ¿no? Eso les expone a toda una serie de problemas legales. Y la industria de armamentos en Estados Unidos tiene mucho poder político, ¿no? Pues ellos compran políticos como Ted Cruz, como el mismo Abbott y como otros, ¿no? Entonces, si de repente hubiera eso, ¿no? Podría haber consecuencias legales muy fuertes para varias industrias, sobre todo, por ejemplo, la industria de armamentos, que es bien sido que pues la vasta mayoría de las armas que terminan en manos de los cárteles pues provienen de esas empresas de Estados Unidos, ¿no? Nada más a manera de ejemplo. ¿Cuál es la relación política en Estados Unidos con el narcotráfico, con el crimen organizado, Cor? Bueno, esta es una gran pregunta. Como sabemos, ¿no? Estados Unidos es el productor, perdón, el consumidor número uno de drogas en el mundo, ¿no? Y ahora todo el enfoque está en eso del fentanilo, ¿no? Incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo mencionó en su discurso ante el ONU el otro día, ¿no? Que pues si la guerra contra las drogas sigue así, ¿no? Casi 3 millones de jóvenes en Estados Unidos podrían perder la vida en los siguientes 4 décadas por medio de la sobredosis, ¿no? Dentro de Estados Unidos, el asunto de las drogas sirve para criminalizar a ciertas poblaciones, como la población afroamericana, ¿no? En las ciudades, ¿no? Que fueron en su momento asociados con crack, ¿no? Con los latinos, que son asociados con los cárteles y pues el tráfico de, primero, drogas como marihuana, etcétera, etcétera, y ahora heroína, fentanilo, lo demás. Entonces, tiene un uso político muy importante. También hay que ver la declaración de Abbott en ese sentido, ¿no? Otra manera de intentar criminalizar o básicamente pasar la responsabilidad por las adicciones estadounidenses a un país extranjero, en este caso México, ¿no? Es decir, hay una enorme crisis, hay una vacidad en Estados Unidos, ¿no? Un vacío
en la cultura que hace que tantas personas consumen drogas, ¿no? Eso es algo interno. Pero en lugar de dirigirse a eso, pues es muy fácil, ¿no? Pasar la pelota a países como México, ¿no? Centroamérica, ¿no? Incluso China, donde se produce gran parte del fentanilo, de donde viene, ¿no? Y culpar a ellos por un enorme problema de, pues llamémoslo valores, llamémoslo ética, llamémoslo el vacío, el corazón del capitalismo, pero es un problema interno. Y el asunto de las drogas permite que los líderes de Estados Unidos pasen la culpa de este problema interno a actores externos. Eso es un tema muy importante, siempre me quedo, perdóname, porque con personajes como Greg Abbott pasa también lo mismo con Ted Cruz, de esta ultraderecha o derecha del norteamericana, se cae regularmente en eso, es decir, de este lado somos impolutos, de este lado no pasa absolutamente nada, el problema son los de aquel lado, el problema son esos narcos malos que vienen y corrompen a nuestros jóvenes, pero lo hemos platicado tú y en otras ocasiones, no se entiende la operación del narcotráfico mexicano en Estados Unidos sin el respaldo de autoridades norteamericanas. Por supuesto, por supuesto. Es decir, lo que pasa en Estados Unidos es que no hay grandes capos, ¿no? Como existe en la mitología latina, pero en lugar de eso hay un narco menudeo, ¿no? En todas las calles, ¿no? Ahí está muy diseminada, ¿no? Y ese dinero es lavado por medio de negocios, por medio de empresas, por medio de los mismos bancos, ¿no? Estadounidenses, ¿no? Y hay mucha ganancia ahí, hay mucha ganancia en todo eso, ¿no? Entonces, otra vez, es muy fácil intentar desplazar la responsabilidad por otra parte. Lo vimos con Abbott hace un par de meses cuando intentó cerrar la frontera, ¿no? Con la Policía Estatal de Texas, ¿no? Y luego, después de varios días, tuvo que echarse por atrás porque hay un enorme comercio entre Texas y México y los mismos comerciantes estaban quejando. Vemos lo que está pasando en Texas, es decir, Texas es un estado ahora, desde el fallo de la Suprema Corte acerca del aborto, ahora Texas tiene una ley de cero tolerancia en cuanto al aborto. Es decir, el aborto es criminalizado en Texas sin ninguna excepción. Violación, incesto, menor de edad, nada. Totalmente criminalizado, ¿no? Vimos el tiroteo de Uvalde, ¿no? Hace unas 16 semanas, ¿no? En esta escuela, ¿no? Donde murieron mayormente mexicanos estadounidenses. El tiroteo en El Paso, hace un par de años, ¿no? No ha hecho nada ahí para salvar o intentar hacer algo para proteger a sus ciudadanos. De hecho, Abbott también es uno de esos que pone a migrantes en autobuses para mandarlos a otras ciudades, ¿no? Ese fue otro acto de politiquería de Abbott, ¿no? Mandó unos 11,000 migrantes en autobuses a Chicago, a Nueva York, a Washington, ¿no? Entonces, Abbott es ese tipo de persona que usa migrantes como carne de cañón para sus actos de politiquería, deja que mueran en las escuelas sin hacer nada al respecto, ¿no? Pero en lugar de proteger a sus ciudadanos de, pues, por ejemplo, la violencia de armas, en Texas puedes comprar una arma de alto calibre en cualquier Walmart y luego ir a una escuela y disparar, hacer lo que tú quieras. Ahí no hacen nada, ahí eso no hace nada. Pero así son los cárteles mexicanos que son los terroristas, ¿no? Entonces siempre son estos juegos de mira para allá, mira para allá, mira para allá, porque hay ciertas cosas que no quiero que vean aquí mismo dentro del Estado. Tú desde tu perspectiva, desde tus trabajos de investigación, ¿se justifica esta postura de Abbott ya más allá de la política? ¿Crees que la violencia de los cárteles mexicanos sí los equipara con organizaciones terroristas? La violencia en sí en Texas de los cárteles, no, es decir, los que están cometiendo esta violencia son los tejanos mismos. Lo que sí es el abuso de la droga, del fentanilo, ¿no? El fentanilo está matando a muchos, es una epidemia ahí, ¿no? Los opiáceos en general, el fentanilo específicamente, ¿no?
Pero eso tiene todo que ver con una cultura que no ofrece nada, ¿no? a sus ciudadanos, ¿no? Es decir, donde hay una creciente desigualdad de riqueza, donde hay una violencia en sus escuelas, en sus lugares de trabajo, donde hay una violencia constante en la televisión, en el radio, de esos grupos extremistas como 4chan, 8chan en redes, ¿no? Donde hay una creciente radicalización de grupos de la ultraderecha, donde ha habido un auge de grupos de supremacía blanca, ¿no? Sobre todo en esos lugares, que ven el cambio demográfico en Estados Unidos como una gran amenaza, ¿no? En unos 20 años, los blancos ya van a ser minoría en el país frente a un aumento en la población de lo que hoy son minorías. Entonces, el país está pasando por unas transformaciones radicales. También la industria de armas, ¿no? Es un país adicto a la guerra, adicto a la industria de armas. Todo esto crea una situación de vacío en el país. Es un país realmente emocionalmente vacío en muchos casos, ¿no? Entonces, los jóvenes pues se ponen adictos a la droga, ¿no? Ahí es el problema es ahí. Obviamente, si hay una demanda, va a haber un sortido, como en cualquier mercado. Si hay una demanda, pues alguien va a ver que va a sortir, ¿no? Esa demanda. Eso es lo que está pasando. Pero el problema es fundamentalmente interno. Y se tiene que hacer la pregunta, ¿por qué tantos jóvenes en Estados Unidos se están haciendo adictos a la droga? ¿De qué se están intentando escaparse? ¿De qué tipo de vida es tan intolerable que quieran escaparse y recluirse en la droga? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que no quieran enfrentar. ¿Por qué nuestros hijos? ¿Por qué nuestras hijas? ¿Por qué nuestros vecinos? Tal vez que cayeron en el desempleo, que sufrieron por COVID, que no recibieron apoyo, ¿no? Que no puedan pagar su hipoteca, que no puedan pagar su seguro médico, que no puedan pagar su coche. Mucha gente está viviendo en los coches, viviendo en las calles, ¿no? Mucha gente está viviendo endeudado ahí, ¿no? Se pueden ir a cualquier gran ciudad en Estados Unidos y ves calle tras calle de gente viviendo en casas de campamento, ¿no? ¿Por qué tanta gente está en la calle? ¿Por qué tanta gente está intentando escaparse de sus vidas y tomar drogas, ¿no? Pero esa es una gran pregunta muy difícil. Entonces es más fácil decir los cárteles son terroristas, ¿no? Nadie defiende los cárteles, son terribles, son criminales. Pero la demanda viene de Estados Unidos. Es ahí donde Greg Abbott debería estar haciendo sus esfuerzos. ¿Qué tanto, ahorita este punto me quedo corto? ¿Qué tanto, por ejemplo, cuando hablamos, no quieren responder esa pregunta? Pero no quieren responderla por lo que hay detrás, o sea, los intereses que existen detrás precisamente de esas adicciones, desde lo que hemos hablado de los oficios, desde lo que hemos hablado de los químicos, desde lo que hemos hablado de presupuestos, ¿no? Hay mucho en eso. Primero, pues la guerra contra las drogas, ¿no? Pues hace ganar mucho dinero a muchas personas, ¿no? Pues ha conducido a la militarización de Colombia, ¿no? Al Plan Mérida en México. Ahí hay empresas de armamentos que ganan mucho dinero con eso. Y no puede haber guerra contra las drogas si no hay consumo de drogas, ¿no? También, pues, hemos hablado del vínculo entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la droga misma, ¿no? Desde Vietnam, se importaba mucho dinero por medio de los canales de las Fuerzas Armadas al país. Hemos visto la participación de las Fuerzas Armadas en Centroamérica en los años 80 y demás, ¿no? Entonces, hay muchos intereses en todo eso, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Y el otro es un país muy puritano, ¿no? Y hay personas que creen con mucho fervor en esto, ¿no? Que están haciendo su nueva cruzada contra las drogas, tal como intentaron hacer en su momento contra el alcohol, ¿no? Es parte de esta idea de los Estados Unidos de ser una fuerza moral superior que da un ejemplo al mundo, ¿no? Estados Unidos es este gran ejemplo sobre una colina brillante de ética y moral, ¿no?
Esto desde el puritanismo, al mismo tiempo que estaban erradicando a las indígenas. Pero Estados Unidos usa este mismo pretexto de superioridad moral contra los malos de la droga y todo esto como pretexto para invadir otros países, como pretexto para tener enormes presupuestos de defensa, ¿no? Entonces, en lugar de ver el problema de la droga como un problema de salud pública, como lo hacen en muchos países en Europa, ahí criminalizan a los usuarios de droga y criminalizan a los traficantes, ¿no? Lo cual cree pues ganancias para muchos y pretextos también para llenar cárceles. Vimos que gran parte de las cárceles en Estados Unidos son cárceles privados, son cárceles de ganancia particular y en muchos casos tienen contratos con los estados que los cárceles tienen que mantener una tasa de ocupación de más del 90% o si no el estado paga de todos modos. Entonces este asunto de las drogas es una enorme industria para llenar cárceles privados, para criminalizar a gente afroamericana, latina además, en las grandes ciudades, y crear una subcultura de personas que luego tienen las vidas arruinadas porque no pueden conseguir empleo, porque ya tienen un historial criminal. Y una vez que tienen un historial criminal, pues ya son parias, nadie los quiere tocar, entonces lo más probable es que regresen al asunto de pandillas y demás, y vuelven a ser víctimas de un sistema muy brutal carcelario en este país. Entonces, esto es un poco una larga respuesta a una pregunta corta, pero el asunto de la droga tiene muchas ramificaciones en muchos sentidos en Estados Unidos, manteniendo ciertas industrias que no podrían existir de la misma manera sin eso. Mi querido Kurt Halpern, periodista de investigación, de verdad, para mí siempre es un placer platicar contigo aquí en Revelaciones y agradecerte tu generosidad con la octava. Muchas gracias, Jesús. Hasta la próxima. Hasta aquí Revelaciones. Como siempre, de verdad, un gusto, como siempre. Un placer y nos escuchamos y vemos la próxima semana.